Hola mis amigos, bueno, un, un videito más. Continuamos viendo las cartas del tarot en este proceso. Como ya saben, la idea de este canal y la idea de estos videos es que pues, poderles compartir mi experiencia con las cartas del tarot. Bueno, ya para este punto llevo haciéndolo por más de 4 años, estudiando, leyendo temas sobre psicología, sobre proyecciones, eh, sobre magia incluso, porque están muy relacionadas al tarot, ¿sí? La forma en la que yo lo manejo es como una herramienta de autoanálisis sobre todo, y de ahí, si es que se entienden algunos principios básicos para no transgredir a la otra persona, se puede ayudar con lecturas al otro, pero el primer concepto es que sea una herramienta personal individual, ¿sí? Eso como una aclaración general que posiblemente el próximo video no tenga, tal vez otro sí, pero son principios que se manejan siempre en el tarot. Ahora, la carta que nos toca hoy día es justamente esta, ¿sí? El carro. ¿Sí? El carro tiene algunos elementos, pero como un poco para que se les haga más fácil el tema de las cartas, son muchísimas cartas, a pesar de que con el tiempo se empiezan a hacer menos porque te familiarizas mucho más. Pero un proceso muy útil es convertirlo en una historia, ¿sí? Por ejemplo, tenemos aquí a el loco, ¿sí? Como la energía, el primer estallido del Big Bang, ¿sí? El primer personaje no tiene numeración, el loco. Después de esa energía damos el primer paso, tenemos una idea creativa y damos el primer paso hacia esa idea, hacia construir una casa, hacia hacer un negocio, hacia comenzar un proyecto, ¿sí? Pero es necesario dar el primer paso, ¿sí? Ya hemos revisado las cuatro energías y lo que hay en la mesa del mago, ¿sí? De ese primer paso hay un proceso de incubación. Podría ser el ahorro para el proyecto, podría ser el obtener materiales para comenzar, por ejemplo, una maqueta, podría ser el plan comercial del proyecto que vamos a hacer, podría ser incluso digamos que fuera un hijo, sería parte del proceso de gestación, ¿sí? Esta carta tiene muchas proyecciones en relación a los embarazos. Eh, y continuamos, ¿sí? De este enclaustramiento, de esta preparación, incluso tenemos un libro, seguimos avanzando, ¿sí? Hacia la primavera, la explosión de energía. Hay una especie de nacimiento, pero no hay una reflexión. Esta carta es muy importante para lo que vamos a tratar hoy día, porque esta carta es una carta activa, ¿sí? Esta es una carta pasiva que habla del almacenamiento, la preparación, la acumulación, ¿sí? Y de ahí pasamos a esta explosión que sería la primavera, cuando una semilla se abre y empieza a salir el brote, ¿sí? Esto no hay un proceso de reflexión, ya vamos a ver en la carta del carro, ya tenemos mucha reflexión. ¿Por qué? Porque ya habíamos pasado por el dominio del emperador, esta estabilidad que nos permite dominar, ¿sí? Encontraremos un símbolo parecido acá, ¿sí? Sin embargo, este en una carta activa, no en una carta necesariamente pasiva. Es curioso el emperador porque, a pesar de que es, entre comillas, pasiva, es una carta también muy activa, ¿sí? Eh, Domina su territorio, ¿sí? Esta carta también ya tenemos un video explicándola, ¿sí? De esta acumulación volvemos a tener una acción, en este caso una acción pedagógica, ¿sí? El maestro, el papa, con sus dos discípulos, ¿sí? Y la carta que revisamos en nuestro anterior video, que era justamente el enamorado, ¿sí? Después de acudir a un maestro o nosotros de empezar a ser maestro, empezamos a encontrar nuevas dimensiones en el amor, ¿sí? Un amor que se irradia hacia todos y nos damos cuenta de las relaciones que existen, ¿sí? En la carta anterior aquí hay una relación obviamente de un dominio hacia unos elementos o unos objetos que diríamos están en grado inferior. Acá ya hablamos de una relación más eh, pareja, pero
Después de todo este proceso acá, ¿sí? Generando energía, dando el primer paso, acumulando, estás dando las primeras acciones, encontrando una primera estabilidad, encontrando ya hacia la acción social, la carta pues de una de las primeras cartas que habla de la interacción social en el enamorado, ¿sí? Una vez que ya con el enamorado encontramos nuestra vocación profunda, ¿sí? Que también tiene que ver con el mundo, es muy importante eso también, ¿sí? Llegamos a el carro ya nos va a hablar sobre, desde el primer número alto, por así decirlo, ¿sí? Por lo tanto es una carta de la acción pura, ¿sí? La analogía que yo pongo para esta carta es la de encontrar nuestro carro de batalla para la vida, ¿sí? Sea que seamos un enfermero, un médico, un arquitecto, un ingeniero comercial, un financiero, un economista, lo que sea, ¿sí? Un jardinero, un granjero, ¿sí? Es con qué medio me voy a mover en ese mundo, ¿sí? Si bien es cierto, si aquí encontramos el amor por ese mundo, qué es lo que nos va a generar esa energía interior, ese afecto? Ahora ya lo ponemos en acción, ¿sí? En esta carta tenemos un concepto muy interesante, ¿sí? Tenemos la materialización del espíritu y la espiritualización de la materia, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Es muy sencillo. Suena un juego de palabras, pero es muy sencillo. Yo para materializar el espíritu, tengo el espíritu, ¿sí? Como una idea, como un sentimiento, y eso lo quiero empezar a hacer que crezca, que dé algún fruto y que vaya hacia algún lado. Entonces tengo ese espíritu, tengo esa idea, tengo ese afecto, ¿sí? Empiezo a conseguir los materiales para empezar a hacer ese proyecto, ¿sí? Tengo mi cámara, tengo mis cartas, empiezo a hacer mis videos sobre el tarot, ¿sí? Pero necesito primero la idea, ¿sí? Y de ahí la empiezo a materializar con las herramientas o con las cosas que necesite, ¿sí? Ahora, viceversa, espiritualización de la materia, ¿sí? Tengo materia, ¿sí? Tengo materia y la empiezo, ¿sí? A trabajar, la empiezo a poner justamente esa idea y la empiezo a convertir en otra cosa. De lo que es una simple tabla, se empieza a convertir en una mesa, ¿sí? Pero esa mesa tiene unas características, va a tener una funcionalidad, etcétera. Es decir, lo que era pura materia la he espiritualizado en algo mucho más complejo, ¿sí? Por eso ese ejercicio se va a mover continuamente en esta carta, ¿sí? Algunos elementos interesantes, tenemos un caballo, ¿sí? Que solo tiene un ojo y un caballo que tiene dos ojos. Sí, este es el de dos ojos, este es el de un ojo, perdón. Este de acá tiene connotaciones masculinas y este de acá tiene connotaciones femeninas, ¿sí? A pesar de que son dos entes, ya se habla, es una de las primeras cartas que habla de la unión masculino-femenino. Yo como hombre tengo obviamente un lado masculino, pero también tengo un lado femenino. Es importante el comprender estas dos fuerzas para que no hayan luchas internas. Lo mismo las mujeres tienen un lado femenino, pero profundamente también tienen un lado masculino. Y eso es importante saber entender para entender muchas de nuestras pulsiones inconscientes. ¿Sí? A pesar de que estos dos caballos están separados y que parecería que el uno se mueve para una dirección y el otro para la otra, es la unión de los opuestos. Son opuestos, pero se mueven las cabezas, apuntan y la vista apunta hacia un mismo sitio y lo mismo los pies van hacia un mismo destino. ¿Sí? Aquí una analogía muy interesante con esta gotita, no sé si la alcanzan a ver, es una gotita de color verde, ¿sí? En un entorno bastante dorado, ¿sí? Si nos remitimos al libro, nos habla de algunas, incluso una leyenda que dice que en nuestro cuerpo, que tiene miles de millones de células, hay una célula que nos trasciende y que no muere cuando nosotros perecemos, desde ese impulso vital, ¿sí? Eso que perdura más allá de la transformación final, ¿sí? Esto estaría también representado aquí en la carta, ¿sí? Hay muchas connotaciones en relación a
a eso. Eso para esta gotita de acá, ¿sí? Como ese centro de vida en todo lo que existe. De ahí tenemos el personaje alto de acá, ¿sí? El príncipe. eh, algunas referencias a su nobleza, la corona, el cetro, ¿sí? Y tenemos estos dos rostros aquí, que podrían hacer referencia al ánima o el animus, como dijimos en los caballos, o que también podrían ser lo bueno y lo malo, el ello y el super yo, en términos un poquito más psicológicos, ¿sí? Pero en todo caso se ponen de acuerdo estas fuerzas, ¿sí? Para un mismo objetivo, ¿sí? Como les decíamos, materialización del espíritu o espiritualización de la materia, ¿sí? Tengo una idea, la convierto en una mesa, tengo materiales, los convierto en la idea que tenía, ¿sí? Interesante aquí estas ruedas, ¿sí? Metidas en la tierra. Aquí hay un concepto muy importante. No solo podemos meternos en el concepto de yo tengo un proyecto, puedo llevarlo a su fin como sea, ¿ya? Esa es una de las características negativas que tiene esta carta. Recuerden que todas las cartas tienen un componente positivo y un componente de peligro, un componente que tenemos que también tomar en cuenta. Entonces, en esta carta será justamente el hacer cualquier cosa para llegar a nuestro fin. Eso es muy importante en relación a los obstáculos, pero si no son obstáculos, ¿sí? También podría haber el peligro de pasar por encima de las demás personas, transgredir cosas que no podrían ser tan útiles, ¿sí? Eh, o que a la larga nos podrían afectar, ¿sí? Por no considerar eso. Entonces, la analogía positiva que hace esta carta es que el carro se mueve con el mundo, con la rotación, con el movimiento justamente de los astros del mismo universo. ¿Qué quiere decir un poco esto? Es que no hace falta forzar ni transgredir las cosas para que éstas se den. Hay que ponerle trabajo, eso sí, por eso es una carta activa. Sin embargo, no hay que necesariamente conquistar y aplastar todos nuestros obstáculos, ¿sí? Habla de un mejor camino. El velo de acá, ¿sí? Se va a encontrar de nuevo en una carta que es espejo de esta. Ya vamos a ver cuando lleguemos a partir del 10 para arriba, vamos a ver que hay algunos espejos muy interesantes, sumándole a esta 10, en este caso sería la estrella. Entonces, este velo de acá lo va a aportar sobre los hombros la carta de la estrella. Otra carta que nos habla justamente sobre este trabajo, sino que es un poco diferente. Aquí también hay el tema de darse, ¿sí? Ya en los temas de proyección, ¿sí? Hay que preguntarle al consultante, ¿sí? ¿Quién es este personaje de acá? Tenemos algunas proyecciones, por ejemplo, en algunas mujeres, por ejemplo, eso según experiencia de libro, se pueden identificar con este príncipe de acá como mujeres que debido a su crianza se pretendió que fueran hombres, ¿sí? Hay algunos temas que te explique el libro, les recomiendo que se lean los libros de Jodorowsky, libros de psicología en general. Las pretensiones paternas influyen mucho al niño que va a desarrollarse, entonces tomar en cuenta esa proyección. Una proyección también para la gente que trabaja en medios de comunicación, ¿sí? Tenemos el encuadre de acá, como si fuera una televisión, también proyecciones interesantes sobre eso, incluso sobre una presentación de títeres, por ejemplo. Es una carta interesante en ese sentido también, ¿sí? Eso con la carta del carro, segunda carta del cuadrante cielo, ¿sí? Tomen en cuenta todas las cartas que hablan del cuadrante tierra, van a estar más enfocadas hacia lo creativo sexual y lo corpóreo, mientras que las cartas que ya son de los cuadrantes cielo van a hablar más del afectivo y del intelectual, ¿sí? De estos componentes, ¿sí? Entonces, aquí vemos, ¿sí? Este componente que cuando entramos en unión de lo que pienso y lo que siento, puedo generar ese espíritu para convertir la materia y al mismo tiempo tengo que tener a disposición esa materia para poderla transformar, ¿sí? Eso con la carta del carro.
temas adicionales para esto, eh, lean bastante sobre temas referentes y les recomiendo una serie que me estoy viendo. Está en los sistemas de televisión actuales, se llama Midnight Gospel, ¿sí? Tiene unos toques oníricos ahí, todos locos, pero las historias de fondo son entrevistas, son muy interesantes, tocan temas muy útiles, ¿sí? Que les recomiendo que también revisen. Si es que desean, pueden suscribirse y intentaré darles o subir videos hasta completar el resto de cartas que todavía nos faltan bastantes todavía. ¿Sí? Nos vemos la próxima. Cuídense mucho, mis amigos.